Estocho. Miguel, pues te agradezco que hayas aceptado esta invitación y que me puedas compartir en tu experiencia y sobre tus gustos sobre lo que es este trabajo de la cerámica y la artesanía. Para comenzar, pues me gustaría así como pues, ir por el principio. ¿Qué fue lo que te llamó a ti, lo que te convocó a voltear a ver estos trabajos de las artesanías y después de estos artistas que, digamos, pues ha sido de herencia incluso? Y pues la verdad es que sus técnicas, pues no es cualquiera las hace y se siguen de todos modos heredando, ¿no? ¿Qué fue lo que te hizo que voltearas y comenzara a ir por ahí? Pues fue por el inicio de un proyecto que fue fallido llamado Papel Picado y eh, me invitó quien fue como el fundador del proyecto y iniciamos 4 personas y ellos tenían una idea que era generar una serie de productos. Pues no era de diseño, más bien sí eran como productos artesanales realizados por artesanos. Entonces, iniciaron haciendo una serie de productos con Ángel Santos, un ceramista tonalteca, Mm. y pues así comenzó, yendo a su taller y pues él poco a poco nos fue llevando hacia los talleres de sus compañeros. Fui conociendo a otros artesanos y comencé a pensar junto con mi compañero Josué Nolasco una serie de intenciones o proyectos que tenían que ver con, pues sí, con artesanía, con arte popular y dejando de lado como esta idea de realizar productos para venderlos en diferentes partes, ¿no? Para esto ya se habían generado algunos, pero yo no incidía en ello. Era más bien como decisión de quién fue el fundador del proyecto. Y pues, por ejemplo, Josué Nolasco tiene un texto muy bonito que habla sobre que Tonalá es feo y uno puede ir y está feo. Pero lo curioso de cuando entras a Tonalá no es verlo, el cascarón, sino adentrarte y ver que está ahí adentro, todo lo bonito y lo rico y todo esto que a mí me envolvió y que poco a poco he ido queriendo transmitirle a todas las personas que luego consumen las cosas que realizo, ¿no? El texto rodea como esta idea de cómo Tonalá es feo, pero necesitas adentrarte a esto para poder ir conociendo. Y es algo que a mí me causa como mucha curiosidad, mucho interés, ¿no? Como hay estos preceptos, pero no hay persona que no conozca a Tonalá y salga maravillada, ¿no? Pues tal vez algunos tendrán algunas malas experiencias, pero los que se acercan con ojos de interés y de conocer la cultura, pues siempre salen, ¿no? Maravillados. Pues, Entonces, no, sí, continúa. estas primeras visitas con los talleres de diferentes artesanos, pues a mí me ligaron como varias cosas. La primera, que yo me sentía como si estuviera conviviendo con mi papá. Mucho me recordaba a la familia de mi papá, familias pues, con cierta, pues sí, con sencillez, con humildad, muy horizontal todo, muy abiertos en sus casas, en mostrarte lo que hacen, cómo lo hacen.
hablarte de sus problemas, hablarte de sus satisfacciones. O sea, toda esa humanidad me vinculaba mucho con lo que yo vivía con mi papá cuando salía con él, ¿no? Entonces, por ese lado, desde lo personal, fue algo que me vinculó. Y por el otro lado, desde esta plataforma cultural, pues es que siempre que salía de ahí, salía maravillado. Todo lo que veía tenía como cierta estética, cierta vivencia, cierta experiencia. Y todo eso como que fue llevando a una serie de preguntas de, pues, ¿por qué no sale esto? O sea, retomando como el texto de Josué, ¿por qué esto se muestra muy dentro y no es este cascarón, ¿no? Porque tienes que entrar como si fuese algo oculto y comencé a accionar una serie de proyectos que tenían que ver con ello, ¿no? Eh, pues en gran parte tenía que ver con esto, ¿no? Cómo pensaba cómo poder llevar esta experiencia positiva que yo tuve hacia más personas, ¿no? Y que se tradujera en, pues desde las cuestiones comerciales hasta las cuestiones culturales. Claro, y además de que cuando uno va a platicar con ellos, como tú lo mencionas, pues sí hay como mucha vivencia en sus dibujos, ¿no? O sea, ellos mismos te lo platican y lo retratan ahí. Antes de que se urbanizara o se fuera urbanizando cada vez gradualmente, pues, ¿no? O sea, como los artesanos que tienen como la técnica más pulida, pues son los que son de mayor edad. Ellos alcanzaron a ver Tonalá de una manera muy distinta, ¿no? Incluso hasta recogían y seleccionaban pues el barro eh, de otras zonas, lo adquirían de manera distinta, ¿no? Entonces, pues ahí hay también como un contenido de historia muy interesante en el cual empezaron a tener un trabajo de cerámica con un personaje llamado Wilmont, ¿no? Entonces, algunos alcanzaron pues a conocerlo muy bien, de hecho, muchos con los que hemos platicado, pero me gustaría que tú platicaras también parte de esto, de este contenido, pues, ¿no? De cómo incluso diríamos que pues pues no sé si llamarlo, pues ellos mismos se pulieron, pues, ¿no? Como incluso con él, junto con él. ¿Qué me podrías platicar al respecto? Pues primero yo no lo conocí, lo conozco a través de las voces y los relatos de muchas personas, ¿no? Algo que a mí me causa como curiosidad es que la figura de este personaje se sitúa en un binomio. O sea, por un lado es positivo y por otro lado es negativo. Eh, Incluso desde las voces de teóricos hasta las voces de artesanos propios de la comunidad, ¿no? Y pareciera que todo figura como un cierto mito, como cierta mitificación del personaje, porque se puede ubicar como muy fantástico y también se puede identificar como muy carnal, ¿no? Y pareciera que el lugar está como con cierto olvido, pero también en estos resquicios, en este entrar a Tonalá, te encuentras con muchos vestigios de lo que fue Wilma. A mí el sitio pues, que más me gusta, que me recuerda a él, es el museo, ¿no? Que muchos hablan que pues, bueno, fue su casa. Y otra vez como en esta idea del oculto, yo después de algunos años de estar ahí trabajando con la comunidad, pude entrar a la otra ala de la casa o del museo, que ahora son una serie de talleres, y yo me maravillé. O sea, tiene unas cosas súper chidas, ¿no?
y que rodean mucho la idea del personaje de Jorge Wilmo. Es como habitar el espacio que él diseñó y un poco adentrarse a lo que él pensaba y a lo que quería transmitir, ¿no? Y por otro lado, pues también la figura de aquel extranjero, que también es como muy contemporánea, de cómo transforma eh, el estado de la tradición para adaptarlo hacia una contemporaneidad, ¿no? Que, que de cierta forma es como lo que yo trato de hacer, pero también de cierta forma es algo que yo me cuestiono mucho porque, por un lado, este debate como muy abierto de cómo mantener la tradición, pero también cómo llevarla a los años actuales, ¿no? Y pues es innegable la labor que hizo Wilmot con la comunidad de artesanos, pero de cierta forma yo creo que aún uno puede identificar que Wilmot está aparte, es decir, bueno, esa es como mi conclusión de todo lo que he escuchado y todo lo que me han dicho, que, que pareciera que el pináculo fue Wilmot, pero de cierta forma yo creo que no, o sea, ahí estaba, o sea, ahí estaba todo el talento, ahí está todo el talento todavía de los artesanos que hacían, que hayan aprendido, ¿no? Como cierta cuestión de diseño, de técnica, eh, pues yo creo que, bueno, yo me he preguntado si le quitas todo esto, seguiría siendo, la conocemos, yo creo que seguiría siendo. O sea, si le quitamos como toda esta cuestión, seguiría siendo porque están las personas que lo hacen, ¿no? O sea, están todo este montón de artesanos que trabajaron en el taller y que hicieron de ello la plataforma para lograr todas estas piezas. Digamos que de cierta forma Wilmot era el cerebro que impulsó en grados como muy, muy importantes, muy significativos, el nombre de Tonalá y de su cerámica, eso sí, pero a mí me suena otra vez en dos partes, ¿no? O sea, tal vez la promoción de Tonalá, pero no, él no era Tonalá, ¿no? O sea, su obra no era la cerámica tonalteca, había muchas más personas que hacían y, y no sé qué tanto se confundía esto, ¿no? Igual pareciera que también algo bueno, ahorita estaba pensando, que también algo que es curioso es que pareciera que a su muerte pereció, ¿no? Toda esta obra, o sea, pareciera que está ahí escondida en la casa de algunos, y el relato es que vendió miles de piezas, ¿no? O sea, pareciera que esto que fue demasiado fructífero al final pereció y marchitó, ¿no? No digo que sea así. A mí lo que me causa curiosidad es cómo pareciera que es así, ¿no? Y por ahí hay algunas intenciones cada año al celebrar su muerte, que hacen homenajes, hacen exposiciones en el Museo Nacional de la Cerámica y en algunos otros. Y pues puedes ver casi las mismas piezas, a pesar de otra vez la idea de que lo que vendió pues fueron miles de piezas, ¿no? O sea, que el catálogo que tiene es muy vasto y, y otra vez, ¿no? Como la idea de cómo trascendió y de qué forma lo hizo. Entonces a mí me surgen como estas cuestiones. Yo digo, yo no lo conocí, pero
Cuando lo pienso como muy mitificado por todo lo que a mí me contaron o me han contado de él. Ujú. Uno lo hablan muy de genio y otro lo hablan, incluso, bueno, no sé si me atrevo a decirlo, oportunista, ¿no? Ujú. Y de cierta forma no es por iniciar, sino a mí me traslada a pensar la situación misma del arte popular y de la artesanía actualmente. Sí, pues es que, por ejemplo, en mi caso, pues la verdad es que tienen un dibujo y una iconografía muy también vasta en esos sentidos. No se pierde, se identifica totalmente, o sea, es muy original, pues, ¿no? Entonces, este, por ese lado también hay mucho de donde se puede, pues, mostrar a la mayor parte de personas, como tú también, es tu intención, de generar como este alcance, esta difusión. Además de que también ya tienen, ellos ya conforme al paso de los años sí lo han logrado, pero no olvidemos que somos generaciones distintas, ¿no? Entonces ya le toca también a otras personas como seguir esta cadenita o seguir esto, pues, ¿no? Y creo que pues ese interés de la iconografía, del dibujo que ellos manejan, pues no deja de llamar la atención, porque pues la verdad es que nos seguimos comunicando de estas maneras muy mezcladas, muy surrealistas. A veces esto de los nahuales llega a ser como unos personajes entre humanos, entre animal, ¿no? Entonces, eso no pierde de llamar la atención. Entonces, nosotros mismos lo vemos incluso hasta en la televisión, en series, ¿no? O sea, muchas series siguen tomando este tipo de ideas, de aspectos, y aquí también se han tomado de maneras muy originales, ¿no? Eh, Hoy que es, Miguel, hoy es Día de los Pueblos Originarios. Entonces también yo sé que tú te has dedicado a estas áreas y que te interesan mucho también, pues, eh, a veces, pues, porque obviamente sabemos que hay otras personas que se han dedicado muchísimo más tiempo que nosotros, ¿no? Es indudablemente, que han investigado y que han convivido mucho, pero también en estos aspectos, platícame un poco cómo has trabajado, ¿no? Con Wixárika o el arte, pues, popular también de las Wixárikas. Pues yo en realidad no he trabajado directamente con comunidad indígena. He trabajado con algunos de ellos, pero no desde la comunidad o desde lo comunitario. Aunque sí es algo que yo quisiera hacer, ¿no? Mm, Tengo como cierto interés y a mí se me hace súper chido. O sea, hay una anécdota que a mí me volcó como mucho a pensar así. Y es que yo una vez fui a Santa Cruz de las Huertas, en Tonalá, y me compré un tastón, perdón, un tastón, ¿no? Entonces llegué a mi casa y estaba la suegra de mi hermano y su hija, bueno, su hija y las hijas de las nietas, pues, ¿no? Entonces llegué yo con la bolsa de mi tastuán y estaba súper emocionado porque pues, me encantó, ¿no? Me encantó, lo compré y estaba como un niño con juguete nuevo. Y entonces, como que vieron mi emoción y me preguntaron qué era, entonces yo les conté, fui a comprar esto y se los enseñé. Entonces su cara fue como de desilusión y yo me quedé, ¿qué? O sea, esto está súper chido, o sea, esto está súper chido. ¿Por qué? ¿Por qué esa reacción, no? Entonces yo lo resolví así, o sea, por ejemplo, ella es de Tetlán.
Y pues, bueno, no estoy seguro, pero tal vez ella no sepa que es Tetlán para la historia de Guadalajara, ¿no? O sea, para Tetlán, para la historia de Guadalajara, pues es muy importante incluso en el tema de pueblos originarios. Y pues ahora es como muy distante a este pasado que se puede nombrar, ¿no? Tetlán en sí. Pero hay como ciertos vestigios dentro del espacio que te hacen recordar, ¿no? Desde la, ¿cómo se llama? La señalética de la línea del tren ligero, de su, o sea, de su loguito, de su marca gráfica, hasta el templo bueno, la plaza y otros puntos, ¿no? Que tienen como cierta memoria. Y yo pensaba que, pues qué chido, ¿no? O sea, qué chido pertenecer a un grupo eh, indígena o pertenecer a un espacio, a una colonia que tuviese como cierta narrativa histórica, ¿no? Que, que, que abonara a cierta identidad individual. Porque yo, o sea, muchos cuando hablo de mi chamba siempre me preguntan si soy de Tonalá, entonces yo siempre digo que no, o sea, sinceramente yo les digo que no, que yo no pertenezco ahí, pero siempre he tenido como el interés, ¿no? Bueno, desde que inicié. Entonces yo pienso, si hubiese sido de Tonalá, dijera, sí, soy, y tendría como una sustancia ahí que no tengo, ¿no? O sea, y yo lo siento vacío. O sea, yo, no sé, o sea, no podría decir que yo vengo como de una comunidad indígena, aunque bueno, genéticamente sí, pues, ¿no? Por toda esta historicidad y demás. Eh, que vivo en un lugar, pues, chido, que tiene como cierta cultura, pues no. Y como que todo esto se va haciendo más hueco, más hueco, más hueco. Y los pueblos indígenas tienen como una vasta cantidad cultural, artística, estética, histórica, ¿no? De conducta, de, de cosmovisión, pues que está súper chida por donde le veas, ¿no? Oye, pero ese hueco, ¿tú crees que no se pueda pues ir llenando de estas formas? O sea, de ir, conocerlo, de difundirlo, de cuidarlo, de trabajarlo. O ya de plano pareciera como que estamos condenados a nosotros como no ser como pues, tan originarios de esa forma, pues estar como un poco en el limbo, ¿no? No sé, yo creo que depende de la persona. Para mí es importante tener como eso y en Ujú. cierta forma a mí me condiciona como individuo. Y si yo trabajase con alguna comunidad y estuviera ahí y de cierta forma perteneciera, yo creo que al final no tendría yo el valor de decir que soy porque sé que no. O sea, porque, o sea, estar ahí, hacer rituales, o sea, como toda esta ola New Age de gente que va y hace sus rituales y habla de chamanes y habla de toda esta onda. Al fin y al cabo no les quita todos los años de vida que tienen y la psique que comprendieron y en lo que creen o en lo que creyeron, en lo que son, su familia, dónde vivieron o dónde viven. O sea, todo eso que define el ser parte de un pueblo indígena, ¿no? O sea, ellos no nacen fuera de esto y se incorporan a esto y ya, ¿no? O sea, no es algo así. Yo creo que no es algo así. O sea, es toda una condición de vida. Eso sí, ha cambiado en algunas etnias, pero en algunas se concibe como
cierta originalidad, entre comillas, ¿no? Ujú. Y el yo ingresar ahí como con cierto sesgo etnográfico, no, bueno, mi forma de pensar es, no me hace ser ellos, ¿no? Claro. Ellas. Sí, pues es que si lo vemos de una forma muy profunda, pues no somos como de ahí, pues, o sea, no somos idénticos, ¿no? Como que no, Y sí. sí, y en cuanto a eso que dices, tal vez sí, por ejemplo, en mi discurso, cuando hablo de luego las chambas que hago, sí soy como mucho de invitar a las personas Ujú, a conocer el patrimonio cultural jalisciense ujú, y también a emprender una serie de acciones que sean pro a ello, ¿no? Al desarrollo de, de- del patrimonio cultural, porque yo así lo veo, pues, ¿no? Hay muchas cosas que yo he hecho y que no he ganado nada, pero que mi única interés es eso, ¿no? Como una acción ciudadana de promover esto que nos pertenece a todos. Y en ese sentido, pues sí hay cierta identificación con todo este contenido que abarca el arte popular. claro. Y entonces, demos otro paso. Ahora, en las generaciones actuales, pues también habría como un propósito de que esto permeara, esto les empapara para que ahora dejaran de ellos estar como tanto en el limbo, de este limbo que hablamos, que pues, nosotros no pertenecemos, pero tal vez haya como pues no sé si llamarle nueva reconciliación o... Pero tú ¿cómo ves ese aspecto? Yo creo que lo veo de dos formas. La primera es querer hacer que esto funcione desde una perspectiva anterior a lo contemporáneo o a lo actual, ¿no? Es decir, como este esquema de estructura social donde haya una serie de puntos de enganche o de columnas identitarias para que la gente que viva donde vive se genere con cierta identidad, ¿no? Como se decía antes, desde una dinámica social anterior, ¿no? Ujú. Hablan algunos teóricos que pues eso ya no está ahí, ¿no? O sea, ya el quiebre eh, de las estructuras o de las columnas identitarias en personas, pues ya no son como eran antes. Y entonces, pues hay una serie de puntos de anclaje donde la gente se puede identificar o generar como cierta identidad, que son muy diversos por diferentes situaciones, ¿no? Entonces ahí puede caber, por ejemplo, la, el, el boom de adolescentes que les gusta el K-pop, ¿no? O sea, una cultura súper específica de Corea del Sur Ujú. que gana demasiados adeptos en México, ¿no? Que son dos puntos como muy diversos, pero que en una generación se homogenizan, ¿no? Eh, no sé, también hablemos de las personas que le gusta eh, no sé, las cuestiones medievales europeas, ¿no? Que hacen en festivales y toda esta onda, pues también tiene que ver. Todas estas personas que envuelven como cierta filosofía New Age, sobre todo orientales, que obedecen pues a cierto patrón, a cierta estructura ideológica, comportamental, que, que es muy distinta a una sociedad mexicana, ¿no? Que no tiene nada que ver, pero que al fin y al cabo gana como cierta identidad y entonces hay una serie de comportamientos desde lo ecológico, desde lo filosófico, desde la cuestión de salud, de ejercicio, deporte, todo lo demás, ¿no? O sea, hay una Claro. serie de adaptaciones ahí y creo que en la cuestión de la mexicanidad, pues como sabes,
Después de la Revolución Mexicana, pues hubo ahí una serie de quiebres en plantearse la identidad mexicana, que se alejase de la española, de la europea, Ujú. y que también no fuese, así muy tácitamente, no fuese la, la propia de las culturas mesoamericanas, ¿no? O sea, la cuestión ahí ya no, México ya no es la cultura mesoamericana y tampoco es la colonia española, ¿no? Y la pregunta era, pues, ¿qué somos? ¿No? Y se comenzó a dar ahí una serie de imágenes a través del arte, de las propuestas del muralismo, que era precisamente eso, la pregunta, ¿no? Y pues tú no puedes revisar, y entonces siempre son relatos de así inició y así somos, ¿no? Es como en este paneo, escoge dónde estás. Pues yo, por ejemplo, pues precisamente con estas muestras, con estos trabajos, con voltear a ver pues más bien ahí he estado siempre, pues, pero más bien no sernos omisos de los pueblos originarios y de todo este arte. Pues yo creo que, yo sí pienso que ahí está como parte de la respuesta, ¿no? Porque ya de plano no, o sea, no nos podemos librar de esto, ¿no? De ahorita cómo lo estamos viviendo, de cómo ya ¿Ok? cómo nos hemos mezclado y obviamente de cómo ha estado, ya estamos permeados de lo europeo, pues, ¿no? O sea, ya Pero estamos permeados sí, sí, de sí, todo en general, ¿no? O sea, ya hay un acceso de muchas cosas. Incluso hay medios para accesar a cosas que luego no sabemos que existen y cuando las descubrimos, pues nos puede gustar y ahí estamos, ¿no? claro. Eh, mm, ¿Y a qué nos llevaría, qué nos llevaría esto? O sea, ¿qué crees que suceda o por qué, o de tan mezclado que estamos, qué crees que esté pasando? bueno, es que la promesa de la globalización traía como una dicotomía del ser global, pero también traía una serie bueno, no sé si decir promesa, pero estaba ahí en letras del contrato de de un fenómeno localista, ¿no? Es decir, por ejemplo, pensémoslos como en turismo, como hay como cierto enfoque a algunas partes de, de cosas que luego el país quiere que conozcan los otros países, ¿no? Por ejemplo, en México, el esquema del mariachi, el tequila y las playas, ¿no? El folclore. Pero, por ejemplo, llegan iniciativas como Vice y saca una película que es muy reciente de colombianos y de culturas mestizas de colombianos, chicanos y mexicanos, ¿no? En una frontera. Y lo que acontece en ello, pues una ola de comportamientos culturales, musicales, estéticos y demás, ¿no? Y se saca, ¿no? Eh, por ejemplo, los de las botas picudas de Matehuala, que Ajá, también rodea todo contemporáneo de diferentes culturas y que son desarrolladas por comunidades como muy específicas, ¿no? Y, no sé, por ejemplo, yo que luego consumo muchas cosas de Brasil, pues hay cosas que acá en México apenas están llegando, como el funky carioca, pero que ya tiene años desarrollándose y, y otras subculturas más, ¿no? Entonces, esto trata como cierto desarrollo local que se puede, que se puede colocar en lo global, ¿no? Y esta especificidad hace como reconocer ciertas cosas que acontecen ahí se me fue la palabra, bueno, como en territorios que, que escapan mucho a la noción tradicional de ver
tal o cual país, ¿no? Ujú. Entonces, pues, eh, hablar de arte popular y todos estos comportamientos es, pues, también verterlo como ciertas problemáticas, ¿no? Eh, por ejemplo, la semana pasada fue como muy viral una imagen de Annette Kuburu, Ujú. no sé si la viste. No, no lo vi. No lo vi. Annette Kuburu, pues una señora que es de la farándula mexicana y su Sí, mamá tiene una tienda, sí. entonces saca una publicación que habla de, pues si alguien quiere traer, o si alguien está interesado en artesanías, en esta tienda de mi mamá están estas piezas, ¿no? Ajá. Y escribe en su copy, no es necesario que subas a la sierra o que vayas a un lugar recóndito, nosotros te lo traemos a ti para para tu compra, ¿no? Y pues creo que habla un tanto de eso, ¿no? Como desde hace algunos años ha ido desarrollándose como un auge en la cultura mexicana. Eh, pero es como pensar cómo convive con temas como racismo, clasismo, xenofobia, eh, cuestiones de género que, que acontecen en una sociedad actual y con cosas que se comportan como distantes, ¿no? No sé si me explico. Sí, 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 sí. De hecho, empezaste bien explicándolo con este meme que mencionas, ¿no? Queda claro con esto. Sí, y pues no sé, también por ahí están las cuestiones como de apropiación cultural de algunas marcas como Ya. Zara y Coco Chanel y demás. Sí, pues es que, pero pues claro, claro, esa problemática, pero ya estamos hablando de, pues, de apropiaciones europeas, ¿no? Incluso que han ocurrido, este, que ahora sí que eso sí no, crean mucha discusión. Yo creo que sí son aspectos, necesarios que se tienen que sí, poner en la mesa, se tienen que hablar, o sea, no, yo no lo veo como en el sentido bueno, pues ya eso pasó, ¿no? Sí, Porque al final si tú mismo o yo estamos generando un interés y lo queremos difundir, es porque hay quien, ¿no? Hay quien sí lo está haciendo, hay quien lo conoce mejor y es igual es de sólido, es igual de sólido e importante como lo que hemos aprendido de otros países, pues, ¿no? Y otras uniones como la europea, ¿no? Vaya, la redundancia, pero pues es que la verdad es que estamos sumamente permeados de eso, ¿no? yo de hecho, yo estuve como muy tentado a hacer una broma, que ahorita te la puedo compartir. Eh, Cuando pasó todo esto de las apropiaciones de algunas marcas como muy importantes europeas, Sí. de diseños mexicanos, de poner así, pues, ¿qué se siente, no? De que les pirateen sus diseños, siendo que acá en México, pues, súper pirateado los diseños de todas estas marcas, ¿no? Pero siento que tiene que ver un poco como con esta apropiación, bueno, no sé si decir nacionalista, pero sí como con cierta apropiación de esta imagen del mexicano y de la que comprende yo, ¿no? O sea, Sí. yo alguna vez, cuando también se dio todo este boom de blusas bordadas, que tú lo veías así en todos lados, ¿no? Y antes solo se lo veías a algunas maestras de kinder, y algunos llamados hippies y gente como envuelta en el tema de arte popular y demás, ¿no? A nosotros, y pues bueno. Yo me acuerdo que hace muchos años usé algunas de estas
prendas y sí me ubicaban como en esos bloques, ¿no? Pero pues era simple gusto, ¿no? Y lo digo como con todo el prejuicio que existe, creo que pues también lo es, ¿no? Lo es. Y eh, también alguna vez publiqué así como que, ¿qué se siente comprar tu blusa bordada y sentirte que lo hizo una artesana, pero pues en realidad lo hizo una fábrica que, que copió diseños, así tal cual, ¿no? O Ah, sí, pues sea, sí, ya también la ya estamos, mayoría, la mayoría de esta mercancía no pasó por manos artesanales. claro. Y si pasó, no son mexicanas, son guatemaltecas. No, pues, Y, y pero es, ajá, sí, sí. este juego de poder, ¿no? De cómo México puede ser la mano de obra de otros países poderosos y cómo también Guatemala puede ser mano de obra de otro país más poderoso que él, como México. Y este también desconocimiento de culturas hace pensar que eso es mexicano, pero no es así. Claro. Pero, bueno, también uno tiene que ubicar quiénes están haciéndolos, ¿no? No puede ir directamente con quien sabes que sí los borda y ya, ¿no? Te quitas de problemas, pero sabes que hay algunas tiendas que incluso te venden unos que son hechos en China o en la India, Ah, ¿no? sí. Y se ven, Ah, yo sí. Yo me esos son, acuerdo yo me acuerdo que con mi morra estábamos en la Ciudad de México y nos hospedamos en un hostal ahí en el centro. sí, Entonces me acuerdo que el último día cuando ya se iba a ir, eh, eh, abajo del hostal había como un mercado y había una tienda de esta mercancía, ¿no? Entonces, pues una prenda que normalmente te puede costar 1,500, 2,000 pesos directamente de un artesano, de una artesana también. Ahí le costó como 150, 200 pesos. Y yo le dije, esto no es artesanal, ¿no? eh, Y entonces se sacó de onda y le dije, mira, léele ahí la etiqueta y vas a ver qué dice. Y era chino, ¿no? claro, Igual la no. compró, pues, igual la compró. pero, pero es así, ¿sabes? Como, Pues sí, Miguel, pero lo hubieras llevado con alguien que sí los hace, güey. bueno, en la Ciudad de México tal vez haya muy pocas personas, ¿no? Sí, sí, yo también creo que ahí está más cañón, pues, conseguir uno. Más bien sí, sí, pues tendrías que conseguírsela aquí. O sea, algo particular del arte popular es cómo es nuclear, cómo hay centros o hay núcleos de producción artesanal que investigando un poco te puedes dar cuenta de dónde es, ¿no? O sea, eh, algo que caracteriza el arte popular, a diferencia de la artesanía, es que en el arte popular genera un cierto significado comunitario y geográfico, ¿no? No geográfico tiene que ver con que haya o se desarrolle la materia prima para desarrollar el objeto, que Ujú. en otras localidades no. Y que el grupo en el que pertenece esta técnica, eh, genere como cierto significado, tanto cultural como histórico, como económico, como social, familiar, individual y todo esto, ¿no? Que Ujú. luego una artesanía lo puede dejar atrás. Y con ello voy en que pues la gente puede saber que esto pues carece de ello, ¿no? O sea, que por ejemplo, a mí me causa también demasiado ruido como Tlaquepaque todavía lo siguen pensando que lo que compran ahí es de artesanos de Tlaquepaque.
Y yo estoy ¿Cómo seguro crees? que no es así, ¿no? O sea, que tal vez No, un ¿cómo porcentaje crees? menor, no sé, así es. O sea, Claro, sí tiene toda esta historia de gente de la que va que haciendo esto, pero pues poco a poco se ha ido perdiendo o sustituyendo, ¿no? claro. A tiendas o galerías que traen mercancías de otros lugares, pero la gente piensa que lo que está comprando es de aquí, ¿no? Porque es mexicano. O sea, el arte popular es de todo, pero pues no lo es así. O sea, habla de un lugar en particular, habla de por qué, como decías tú, ¿no? la iconografía, o sea, habla de por qué tal elemento está ahí, porque pertenece a tales relatos, pertenece a una representación de un ecosistema propio del lugar, obedece a una historia familiar, ¿no? Obedece a personas que le metieron sesos y que sacaron diseños particulares, ¿no? Sí. En este camino del artista de generar como cierta autonomía o cierto brote de autor, ¿no? Que eso es súper súper chido en el desarrollo de, del arte popular, de la técnica en particular, ¿no? Como, como esta necesidad del artista de sobresalir por algo y por lo general es algo positivo en el sentido de algo formal, de algo estético y que no solo gana a la persona en particular, que creo que es algo que a mí me encanta del arte popular a diferencia del arte, ¿no? Cómo hacer esto es comunitario, es decir, se puede generar en un consenso, en un grupo. O sea, esto que puedo yo realizar lo puede ejecutar el otro porque pues, al fin y al cabo es una comunidad, ¿no? Sí, Y pues en el está, arte no es bien valuado eso. O sea, todo es, bueno, no todo pues, pero la mayoría es de una cuestión particular, individual. Si le copias a alguien ya te satanizan, sí, pero pues pero tú pues ahí tiene, sabes. ahí tiene que ver mucho como un sentido filosófico, pues, ¿no, Miguel? Porque yo siempre agarro este ejemplo de, de que los griegos precisamente buscaban que lo que no es, no puede haber una copia, pues, para decir que es, ¿no? Que existe, que es lo original. Y a diferencia, pues, por ejemplo, podemos hablar de China y ellos ven como un seguimiento, o sea, que si hay, que existe esto, pero si hizo como, digamos, una copia, va a ser mejor que la anterior y mejor y mejor y mejor y mejor, ¿no? Entonces, creo que desde ahí viene como esto del respeto a la originalidad, ¿no? Y también es Sí, algo que este sociólogo famoso y filósofo Byung-Chul Han, pues, aborda, ¿no? Que ahorita está muy también de moda y en boga, pues, que no está mal, pues, pero está chido. Y bueno, pues está muy chida la plática, Miguel. Este, creo que hemos abordado muchos temas, incluso tanto la discriminación y el racismo, pues, como siempre se abordan cuando uno, cuando uno platica estas temáticas, pues, este arte incluso. Eh, pero pues, ¿con qué te gustaría cerrar? ¿Qué te gustaría cerrar, concluir? Eh, esto, pues, hasta a dónde crees, o sería como, yo sí, muy agarrar una bola de cristal, pues, y pensar que vamos a ver el futuro, pero ¿a dónde crees que podría como ir cambiando o metamorfoseándose o no sé, esto? ¿Tú crees que sí se diluya este arte y ya no, y se transforme, pues, se va a transformar? mira, personalmente en alguna charla que di, eh, creo que fue muy arriesgado decir lo que dije. En la charla trataba sobre muerte, ¿no? Y yo tomé el relato de la, del origen del mundo azteca mexica, ¿no? Cómo
había un dios y este dios se partió en otros y como estos otros dioses se partían en otros para generar como una serie de, de materias, de mundos, de otros dioses y demás, ¿no? Y lo que yo veía como padrón, como patrón es que había como cierta actividad de ofrenda, ¿no? O sea, yo me muero para generar algo más. Entonces yo decía que luego el arte popular tendría que dejar morir algunas cosas para florecer en algo más, ¿no? Como en esta dinámica de la muerte y vida. O sea, nosotros tenemos esta idea como mexicanos, como cultura, que en la muerte se genera algo más, ¿no? Eh, por ejemplo, en mi caso, mi mamá piensa que mi abuelo murió y que luego yo, como con cierta idea de renacimiento salí yo, ¿no? Porque coincidió un poco en fechas. Y así, pues mucha gente tiene sus anécdotas, ¿no? Claro. Yo todavía lo sigo creyendo, pero con ciertas reservas, porque esto fue hace años, ¿no? Fue como hace unos 3 años. Eh, no me siento olvidado en esta idea, pero luego yo creo que hay cosas que se deben de conservar como tal. Y luego el arte popular se mueve mucho como en un cuchillo de doble filo. Y el cuchillo es como la tradición. O sea, la tradición puede ser positiva como negativa. Ujú. Eh, es positiva porque tiene todo este bagaje discursivo de por qué se hace lo que se hace, ¿no? Y cómo se hace. Pero también es negativa porque todo este discurso y demás pertenece a algo que luego se comporta distante a la actualidad. Y entonces la forma de referenciarse o de conectarse a veces no se da, ¿no? O si se da es desde la distancia, es decir, otra vez hablando de este caso de Anet Kuburu, que fue muy criticado, es que si hay muchas personas consumiendo arte popular, pero también como desde esta lejanía, ¿no? Por ejemplo, yo estuve viendo este hashtag del viernes tradicional. Si lo has visto, ¿no? Que hay gente que el viernes tradicional y se viste que su huipil y demás. Ah, Pero uno ve luego imágenes de las personas que hacen los huipiles y son dos cosas totalmente distintas, ¿no? O sea, independientemente de que no lo quieras ver, lo es, así tal cual, ¿no? ujú. Hay personas que lo hacen para vestir diario y no para vestir un viernes, ¿no? Claro. Y tratar de conectar como con cierta ideología. Y otra vez hablo como de este sentido que hablé desde el principio, ¿no? Y, eh, y es un poco lo que a mí me causa temor, ¿no? Y es un poco también mi gran pregunta, ¿cómo hacer que esta distancia sea más corta para que la gente comprenda todo esto que es y lo que comprende el arte popular, ¿no? Sí, Y en mi caso, cómo se ha resuelto es la convivencia tal cual, ¿no? Uno convive con la gente que lo hace, a pesar de que esta gente que lo hace ya no es o es distinta a la gente que lo hacía en su tiempo, ¿no? O sea, ya muy pocos, a pesar de que el arte popular tiene una gran incidencia en lo indígena, muchos artesanos ya no son indígenas, ¿no? Y otra vez por esta idea de que a pesar de que sí tienen una raíz, ya no son, ¿no? Porque ya son personas desarrolladas en la ciudad y tienen una dinámica distinta, tienen prácticas incluso hasta religiosas, una idiosincrasia distinta, o sea, todo esto que, que, que se debe de ponderar en una etnia o en un núcleo
indígena, que también es toda la onda de salvaguardar y de tratar como ay, ¿cuál es la palabra? Como ser reverso, como reparar Ujú. lo que hicieron otros gobiernos, ¿no? De esta intención de tratar de enculturalizar todos estos grupos para su bienestar, ¿no? Eh, y creo que me perdí un poco. Ah, ya. Repensarnos, ¿tú crees que va a implicar eso, no? Hay que repensarnos, o sea, otra vez y otra vez y otra vez. O sea, sí, mi onda es como pensar de cómo acortas esta distancia. Y te decía que mi solución es eso, la vivencia, la experiencia, ver, estar con las personas que lo hacen. Por eso muchos de mis proyectos es que ellos estén, que ellas estén, que hablen de lo que hacen, a pesar de que muchos de ellas no saben hablar. O Ujú. sea, y no es que no sepan, sino porque no han tenido la oportunidad de hacerlo. O sea, no. También son grupos vulnerables, ¿no? Que poco hacen por hablar de lo suyo. O sea, un grupo vulnerable poco habla o tiene casi poca voz, ¿no? Incluso pueden buscar hasta sus parlantes, ¿no? O sea, gente que hable por ellos. Y a lo mejor ni siquiera estos son parte de la comunidad. A mí a veces me causa como mucha fricción eh, que me invitan a hablar sobre ello, Ujú. porque yo no me Perdón, siento ah, que no te yo lo creas. hago, ¿no? Que yo no lo hago. Y entonces yo siempre pienso, pues mejor invitar a alguien que te cuente Claro, de lo que hace. O sea, contigo estoy hablando de mis sí, piensos, ¿no? obvio, Eso es claro, claro. distinto. Eso es distinto. Sí, estamos hablando de tu experiencia y si es la intención, pues obviamente no, en ningún momento yo quisiera tampoco dar a entender que tú estás explicando, pues, ¿no? O sea, que tú estás hablando totalmente de lo que se viven, pues, ¿no? Porque sí coincido en eso, o sea, es muy importante y muy interesante que salga de ahí, pues, de ellos mismos. Aunque cueste un poco de trabajo, pero también yo creo que es otro, algo más, pues, que queda pendiente, ¿no? Que queda como trabajo. O sea, que se puede hacer, pues, que tiene que haber o se tiene que tomar en cuenta las personas que van y se esmeran para que eso suceda, ¿no? ¿O tú qué piensas de? Al menos así yo lo Sí, veo, pues. y también creo que mucho se piensa en el desarrollo del arte popular desde el objeto, desde la mercancía, desde el producto. Y también me gusta mucho pensarlo desde la persona. O sea, sin la persona no hay el objeto y el producto. Y ahí hay como un cierto hueco. Por ejemplo, la institución que ahora hace la promoción de la artesanía y el arte popular, lo que ejerce pues es una serie de ferias, ¿no? Para que la gente venda, pero no hace algo para las personas, ¿no? Así es. Bueno, Entonces, creo que es como algo importante. Y sobre la pregunta de vislumbrar, de cierta forma creo que también hay como cierto comportamiento nuevo que va a agarrar como algún nombre, ¿no? Eh, y va a ganar como cierta reflexión y cierto cuestionamiento de las prácticas que se están haciendo ahora. Eh, y es como responsabilidad de cada uno partir de, de visibilizarlas y hacer algo para que sea mejor para la comunidad de artesanos, ¿no? bueno, pues entonces cerramos, con esto concluimos, Miguel. Y pues te agradezco. Luego nos aventamos otra charla. Pues es que están muy chidas. ¿Y tú quieres agregar algo que quieras como que visiten alguna página o proyectos que estén realizando? No sé, algo que quieras tú también invitar. Híjole.
o como quieras. Si ya finalizamos, finalizamos. Pues es que, pues es que no se me ocurre algo en particular, como para no nombrar las mías, porque incluso en lo particular yo no tengo algo específico. Ujú. Eh, También yo creo que como persona no soy de fincar una imagen sobre las cosas que hago. Por ejemplo, de los proyectos con los que acciono, cada uno tiene un espacio, ¿no? Ya. Pero siento que nada fuera de lo común. Está bueno, Miguel. Y lo que siempre hago es como, si tienen interés en arte popular, pues acérquense directamente con artesanos y artesanas. Si es Ujú. textil, pues que sea textil. Si es cerámica, pues a la cerámica. Si es otra práctica, pues también, ¿no? Hay muchas personas haciendo eso. Ya. Bueno, pues ya queda, Miguel. Bien, muchas gracias y pues seguimos en contacto, carnal. ¿Sabes? Sale.